Para hablarles de FEAFES Empleo, hacer una introducción, corroborar los datos que hemos visto también en este vídeo, me gustaría presentarles, para abrir también este congreso, a la presidenta de FEAFES Empleo, Fundación Empleo y Salud Mental, doña María Isabel Rodríguez Montes. La va a acompañar, en representación de la Subdirección General de Diálogo Civil del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Jesús Celada. Hola. Bueno, primero agradeceros que estéis aquí esta mañana, que estéis con nosotros, que queráis compartir este encuentro, este cuarto congreso de FEAFES Empleo, y que, si veis por el título, nace ya desde este minuto con un reto, ¿no? Un reto que no es solo nuestro, es el reto realmente del CERMI. El reto es llegar al 50% de personas empleadas o personas desempleadas, depende del lado que lo veamos. Pero nosotros nos hemos querido adherir desde el principio para que no sigamos siendo las cifras que están a la cola, para que desde ya nos planteemos que el colectivo de personas con trastorno mental grave tiene que estar ahí, tiene que estar en el empleo y tiene que estar en el empleo desde el minuto cero. Es decir, desde que comenzamos con el proyecto de vida de una persona, desde que comienza la persona con su proyecto de vida, el empleo forma parte. A lo mejor no estás pensando en el empleo, estás todavía en la parte formativa, pero esa parte formativa ya va teniendo poco a poco una orientación hacia el empleo. Por lo tanto, no entendemos que deba ser diferente en el colectivo de personas con trastorno mental. No debería ser diferente cuando comienza una enfermedad el que su proyecto de vida cambie tanto que el empleo ya no aparezca para nada en su vida, en sus objetivos, ¿no? Con esta jornada lo que pretendemos es generar un debate. Vamos a intentar que no sea una jornada donde estéis aquí escuchando lecciones magistrales, porque creemos que probablemente tengáis más experiencia que nosotros, pero sí queremos generar un encuentro en el que entre todos seamos capaces de pensar qué cosas podemos hacer que generen ese cambio desde el comienzo, desde los diferentes apoyos, desde los itinerarios, contando siempre con la persona, pero también hay que contar con el mercado laboral, hay que contar con las empresas, hay que contar con los sistemas educativos. Es decir, entran en juego muchos aspectos que vamos a intentar en este congreso tocar. Por eso, a la hora de organizar las mesas, hemos tenido un poco en cuenta todo eso, ¿no? Y vamos a intentar que entre los propios ponentes se genere el debate suficiente que nos pueda dar ideas, sobre todo para generar motivación y para generar la sensación de que podemos hacer muchos cambios. Y a veces no es cuestión de esfuerzo, a veces no es cuestión de medios económicos, a veces es más cuestión de filosofía, de cómo creemos que pueden ser las cosas, de cómo pensamos que se puede hacer. Si hace 20 años alguien nos decía hablar de empleo con personas con trastorno mental grave, probablemente nos dirían que qué tontería, porque en ese momento había otras prioridades. Pero en este momento probablemente tengamos que hacer un cambio de paradigma, porque ahora mismo los objetivos de hace 20 años no son los que tenemos ahora. Las personas son diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de acompañarles en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que al menos nos genere la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que podríamos hacer, lo que querríamos hacer. Traeremos también experiencias que nos parece que están funcionando y que a lo mejor son experiencias que podemos compartir y llevar a otros lugares, ¿no? Y luego, bueno, queremos que seáis partícipes de todo esto. Nosotros desde ahora iniciamos la campaña Reto 50% de empleo en salud mental, y el que quiera aportar tendremos fuera una cámara con un vídeo que podemos grabar, un vídeo cortito de nada, lo que queráis decir, una frase, un eslogan, una recomendación, una experiencia que conozcáis, lo que queráis, porque la idea es ir recopilando opiniones, aportaciones de los que estamos aquí que podamos compartir con los que no han venido. Por mi parte, desearos, agradeceros que estéis aquí, agradecer a las entidades que nos han facilitado el que estemos aquí, como es CaixaForum, dejándonos este espacio, y Janssen, BBVA y la ONCE, que son los que nos ayudan un poco con los gastos.
que disfrutéis mucho y que mañana nos vayamos todos, bueno, llenos de energía. Le paso la palabra a Jesús, que viene del Ministerio de Sanidad y que nos quiere hoy acompañar. ¿Se oye? Sí. Pues muchas gracias, Maribel, por tus palabras y por tu presentación. Bueno, en primer lugar, excusar la no asistencia de mi director, de Borja Fanjul, que me consta que mañana estará aquí con vosotros y os acompañará en la clausura. Bueno, uno trabaja en administración, ha recorrido ya varios ámbitos, pero cuando llegué a discapacidad, que ya van a hacer 8 años este año, pues hubo 2 cosas, sinceramente, que fueron las que más me impresionaron. Yo venía de un ámbito en el cual no trabajaba, ni conocía, ni tenía ningún familiar cercano con discapacidad. Una de ellas fue pues lo que pensamos todos ajenos a este mundo, ¿no? Que la mayor prioridad de este ámbito sea pues la asistencia, ¿no? Que una persona con discapacidad busca y espera encontrarse una buena residencia, un buen tratamiento, alguien que le cuide, alguien que le mantenga, que le limpie, que le levante, que la acueste. Y la primera sorpresa fue pues que no, que quizá la primera demanda del colectivo era primero la formación, el tema de los estudios y luego el del empleo, ¿no? Y, de hecho, cuando damos algún curso o explicamos cuál es nuestro trabajo en el Ministerio, e igual son funcionarios, son compañeros, son empleados públicos que no conocen este ámbito, se quedan muy sorprendidos cuando les comentamos que las demandas del colectivo son esos 2 prioridades. Entonces, como decía Maribel, hemos pasado en España de un modelo asistencial a un modelo en el que la prioridad de la discapacidad ahora mismo se centra en el empleo y en la formación, básicamente, ¿no? Y la segunda situación que también me impresionó precisamente fueron en las propias discapacidades, ¿no? Todos pensamos siempre en las más visuales, en las discapacidades físicas, en las discapacidades sensoriales, pero nunca hemos caído que la enfermedad mental es una discapacidad y hay que tratarla y hay que abordarla y hay que ser valientes, todos, las personas que tienen alguna enfermedad mental, los familiares, el resto de la sociedad, tenemos que ser valientes y enfrentarnos a ella, ¿no? Por eso también cuando damos cursos, la mayoría de las preguntas giran en torno a 2 discapacidades que son las que más inquietud generan hoy en día en la sociedad, que son el autismo y la enfermedad mental, ¿no? Y cuando ya se juntan las 2 partes, lo que es enfermedad mental y empleo, pues ya evidentemente nos metemos en una jungla en la cual pues, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Fijaros, ahora mismo hay en marcha un plan a nivel mundial que impulsó la ONU, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible, el 2030, y habla que las sociedades tienen que representar a las sociedades, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros en la sociedad tenemos personas con enfermedad mental, yo cuando voy a la administración a hacer una gestión o cuando voy a alguna empresa, me gustaría que alguno de sus empleados, alguna persona que trabaja de cara al público, pues también tenga enfermedad mental. Si les tenemos en la sociedad, ¿cómo no les vamos a tener en el resto de la sociedad, ¿no? Que sería también en la parte del empleo. Evidentemente no podemos permitirnos de esta manera que el talento de 3,8 millones de personas con discapacidad en España, de 400.000 personas con enfermedad mental, desperdiciarlo, ¿no? Y empobrecer el capital que precisamente tiene más valor y no es el económico, que es el capital humano. Entonces, evidentemente hay que establecer y desarrollar políticas de empleo para este colectivo. Desde la administración, ¿qué se hace o qué hemos intentado hacer? Bueno, pues aparte de las colaboraciones que hacemos con el IRPF, a través del IRPF, que en muchos casos siempre las hemos orientado en el colectivo de salud mental hacia el empleo. Aprovecho para saludar a los amigos de salud mental, a su presidenta Anel, que está aquí presente en la sala. Bueno, pues hemos impulsado ya desde hace años, a través del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, de un libro blanco que hay para el acceso y la formación de personas con discapacidad al empleo público, hemos intentado fomentar la participación de personas con discapacidad en el colectivo de la administración, ¿no? Y este año, precisamente, la convocatoria del 2017 ha sido la convocatoria que mayor número de plazas ha sacado para personas con discapacidad. Evidentemente, cualquier medida no es siempre suficiente, no completa las necesidades del colectivo, pero desde luego siempre intentamos impulsarlas. Simplemente desearos un debate, como decía Maribel, enriquecedor, productivo, rico, sincero, transparente, valiente, no solo para los empleadores que tienen que eliminar ese estigma de que si un empleado o una persona con enfermedad mental puede trabajar o no puede trabajar, sino también para las propias personas con enfermedad mental, que sean valientes, que lo cuenten, que compartan,
sobre todo además personas jóvenes, cada vez se está dando, y lo sabéis mejor que yo, un índice de prevalencia en personas cada vez más jóvenes, con lo cual hay que ser valientes todos, familiares también, para que no pierdan ese concepto de protección, de sobreprotección, que muchas veces también existe en el entorno familiar, y sean valientes y dejen que las personas con enfermedad mental, exactamente igual que todos, demandan y quieren lo que hemos querido todos, que es la formación y el empleo. Así que muchas gracias y que sea un debate rico y productivo.